Les decía en el segmento anterior que iba a hablar de José Francisco Peña Gómez. Pero voy a hablar de José Francisco Peña Gómez para, en mi papel de comunicación formativa, educativa, porque recordemos que este programa, pensándolo bien, es un programa dedicado a la familia, a la sociedad y al país, con el propósito de formar criterios que permitan que usted tenga su propia opinión, independientemente de las opiniones interesadas que escucha. Porque para nosotros lo más importante es su opinión, la suya. No la que escucha, sino la suya. Pero para que usted tenga su propia opinión bien fuerte, necesita tener conocimiento, información. Por eso, a ustedes como nueva generación, me veo en la obligación, en la necesidad de decir lo siguiente. El proceso electoral, el panorama político dominicano que se abre a partir del discurso del presidente Danilo Medina, donde dejó claro que no va a buscar una repostulación para el periodo 2020-2024, es el siguiente. Las fuerzas políticas, todas, van al debate sin la presencia del principal líder político, sin aquel que tiene la más alta valoración en la República Dominicana como líder, como presidente y como candidato. Van al proceso electoral del 2020 los que piensan que pueden volver. Y cuando digo lo que piensan que pueden volver, me refiero al pasado. Y cuando hablo del pasado, me refiero a Vincho Castillo, a Leonel Fernández, a Félix Bautista, a Bauta Rojas, a Deandino Peña, a Víctor Díaz Rúa y otros que representan el pasado que no debe y que no va a regresar al poder en la República Dominicana. El ejemplo que le quiero poner es el siguiente. Para 1996, el proceso electoral dominicano estaba prácticamente claro y definido. Para 1996, el proceso electoral dominicano estaba prácticamente claro y definido. El doctor José Francisco Peña Gómez y el PRD serían gobierno. Y quiero decirle a ustedes, jóvenes, que en el siglo XX, en la República Dominicana, en este país, no apareció, no surgió un líder con más carisma y capacidad de convocatoria de masas que el doctor José Francisco Peña Gómez. Un hombre con un discurso entendido, un discurso que cautivaba las masas, y un PRD, un partido lleno de historia. Y esa fuerza del PRD, el buey que más jala, más el líder más carismático de República Dominicana de ese momento, José Francisco Peña Gómez, encontró un solo obstáculo, un solo. La sociedad dominicana toda, en su mayoría, sabía y favorecía que José Francisco Peña Gómez fuera presidente, pero había un obstáculo. Tenía al gobierno, al poder en contra, tenía al presidente Joaquín Balaguer en contra. Era el único obstáculo que tenía Peña Gómez, que Balaguer estaba en contra de Peña Gómez. No tenía más obstáculos, no había manera de detener el triunfo electoral del PRD y José Francisco Peña Gómez en 1996. No había fuerza humana capaz de detener el triunfo electoral de Peña Gómez. Pero había un obstáculo, un solo obstáculo. El presidente Joaquín Balaguer, que dijo, el camino malo está cerrado, cerrado para siempre. Para Balaguer el camino malo era
José Francisco Peña Gómez y el PRD. Y él, como presidente de la República, se propuso, trabajó para impedir que más del 47% de los votos emitidos en la primera vuelta electoral de 1996 no pudieran lograr 4 puntos más. No pudieran lograr el 50%. Y Balaguer trabajó desde el gobierno, desde el palacio, para que un grupo minúsculo, un grupo que un partido que solo contaba con el prestigio de su líder máximo, que era el PLD, con el profesor Juan Bosch. En 1996, el PLD era un partidito de apenas 10.000, 9.000 u 11.000 miembros, no más. Eran 4 gentes, pero se encontró con el favor del presidente de la República. Balaguer decidió que ese grupito, con un candidato desconocido que se llamaba Leonel Fernández, Balaguer decidió que ese grupito y ese desconocido iban a ser presidente. Y desde el gobierno, desde la presidencia de la República, Balaguer hizo a Leonel presidente. Le hablo esto del 96, que todavía muchos de ustedes no sabían nada de política porque estaban pequeños. Algunos gateando, otros caminando al paso y la mayoría en primaria. Para hacerle una comparación con el ambiente de ahora. Ahora, en la República Dominicana, hay un partido fuerte, grande, que se llama Partido de la Liberación Dominicana, con un líder fuerte, grande, poderoso, prestigioso a nivel nacional e internacional, que se llama Danilo Medina, que decidieron el partido y el gobierno que Leonel Fernández no será presidente jamás en la República Dominicana. Imagínense si ayer Balaguer, con un gobierno pequeño, pudo hacer posible que un desconocido y un partido pequeño fueran gobierno, lo que pueda hacer Danilo Medina impulsando una sangre nueva para que sea gobierno del 2020 al 2024. Leonel Fernández no tiene ninguna posibilidad de regresar como gobierno, como presidente al país. Yo le recomiendo a Leonel que renuncie a sus aspiraciones y que promueva sangre nueva, distinta, diferente de su grupo de apoyo. Porque ya el Partido de la Liberación Dominicana institucional, el comité político, el comité central, sus bases, decidieron presentar sangre nueva para el proceso electoral del 2020. Y nosotros decidimos presentar hoy aquí como sangre nueva, como el próximo presidente de la República Dominicana, al licenciado Gonzalo Castillo, quien contará en su momento con todo el respaldo del partido y del gobierno para derrotar de manera deshonrosa al contrincante que tal vez sea Leonel Fernández. No tiene ninguna posibilidad, todas las posibilidades a lo interno del PLD, todas las posibilidades de ganar el proceso electoral de las primarias abiertas en el PLD, la tiene Gonzalo Castillo, que será candidato en el año 2020 y será presidente electo del 2020 al 2024. De eso no tengan duda. Y le hablé en esos términos, haciendo comparaciones históricas, porque ustedes como generación, hay cerca de 1 millón de ustedes que va a votar por primera vez. Y yo quiero que el voto suyo, su primer voto, sea un primer voto de triunfo.
Y el primer voto de triunfo de usted como joven es un voto a favor de Gonzalo Castillo. Un joven con experiencia de Estado, un funcionario excelente, eficaz, eficiente, un innovador, un emprendedor, un hombre que es capaz de garantizar la armonía del Estado, la armonía de los políticos con los empresarios. Es Gonzalo Castillo el que va a garantizar esa alianza sector público, sector privado, que tantos éxitos le está dando al país. Trabajar, y desde ya los invito a que comencemos a trabajar a favor de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y como son primarias abiertas en el PLD, todos los dominicanos, sin excepción, sean o no sean militantes de ese partido, podrán votar. Y yo le invito a ustedes, jóvenes, que su primer voto sea un voto de triunfo, un voto por Gonzalo Castillo, un presidente que desde 2020 al 2024 va a garantizar más Danilo Medina para la República Dominicana. Gracias por su sintonía. Los espero mañana en este su programa, Pensándolo Bien. Bendiciones.